Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y estar este ratito conmigo. Hoy tenemos una invitada muy especial y sin más le voy a dar un paso a la Verónica, a mi compañero Manuel, y que él haga la presentación. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias por estar aquí. Venga, Manuel. Sí. Bueno, hoy tenemos aquí a María Bejarano Gallego. Yo, si tuviera que hacer un pequeño semblante de quién es, diría que la conozco desde hace algunos años. He vivido con ella pues en ese trabajo que hacemos en esta sociedad, un poco implicado en lo que son las ayudas sociales, la asistencia social, y últimamente pues cuando estamos trabajando en una librería solidaria, porque yo creo que una de las características que le presiden es su capacidad de solidaridad, su integración social, su ayuda a lo que es la comunidad y sobre todo porque, bueno, una buena persona. Yo creo que a partir de ahí podemos decir muchos más rasgos de ella, pero ella nos los vais contando poco a poco. Y aquí empezaría yo diciendo, María, ¿por qué no te presentas tú un poco con respecto a nosotros? ¿Tú qué eres y quién eres? Bueno, yo soy una persona normal y corriente, creo yo, que tengo 86 años y que sigo estudiando y aprendiendo y leyendo y me quiero enterar de todo, menos de las cosas malas, no veo el telediario y esas cosas. Pero vamos, tengo mi familia, y mira que es lo más importante de mi vida y eso soy yo, creo yo. No sé si me puedo presentar de otra forma. ¿Dónde naciste, María? ¿Y qué te influyó tu nacimiento? Eso. Yo nací en el famoso mi barrio de San Mateo, en la calle Liebre 23, que realmente es del barrio de San Mateo, está allí mismo. Y entonces no he estado toda la vida allí en el barrio. Yo he estado porque mi padre trabajaba en el campo en una viña, era el capataz de la viña. Y nosotros nos tuvimos que ir al campo a vivir allí, que fue una cosa. El tiempo mío que yo he vivido en el campo ha sido maravilloso, porque yo he disfrutado de los árboles, de la naturaleza, de las noches de estrellas, de maravilla. Que mi padre era una persona muy culta y nos enseñaba y nos decía cuáles eran los planetas, fue una cosa muy bonita en mi infancia y la de mis hermanos, la que yo viví allí. Ya luego teníamos la casa en Jerez y veníamos de vez en cuando al barrio, venía mi madre a comprar y seguíamos con relaciones con el barrio porque es que era nuestra casa en Jerez. Allí en el campo siempre no estábamos. ¿Y qué te influyó a ti esa vivencia tanto en el campo cuando tú eras, en la época infantil siempre nos deja algún tipo de recuerdo, y ese llegar al barrio de San Mateo? Porque yo creo que lo que más te ha señalado a ti ha sido tu presencia en el barrio San Mateo. Sí, porque claro, es que ya después, mis padres se mudaron y cuando yo me fui a casar me quedé con la casa que mis padres tenían allí en el barrio y me quedé allí viviendo. Y ahí mi marido, en los años 70 o así, 70 no, 60 y tanto, puso una droguería antigua allí. Que allí era muy difícil vivir porque las personas que vivían, la mayoría eran muy, muy humildes, muy pobres y no era para... Pero él tenía mucha clientela del sitio que había venido, que había estado él antes en otra droguería y todos esos clientes se vinieron con él y allí es donde nosotros hemos pasado ya parte de nuestra vida, porque él también nació allí en el barrio, vamos. Porque tu marido era Agustín Pérez, que hay que recordar. Agustín Pérez, sí, que él pintaba, que mi marido era una persona que él le ayudaba a todo el mundo, aconsejaba a todo el mundo, hasta a los niños cuando salían del colegio por la tarde. Se llegaban a la droguería, Agustín, que mira qué dibujo que me han mandado, que no sé cuánto. Y niños y que luego han seguido mayores yendo cuando los hemos ido tratando y ahora son mayores hombres y vamos. Y siguen buscando. Y siguen preguntando, hay que ver a Agustín cómo era. Y nosotros es que entramos allí y él se volcó en ayudar
en un sitio donde vivían muchas personas con muchísimas necesidades. Mira, otra cosa, ¿dónde tenía puesta la droguería? ¿En la misma plaza del mercado? En la misma plaza, sí, ¿Al lado del Rubio y del Tocomocho? Exactamente, al lado del Rubio, sí. El Rubio y el un poco Tocomocho. más a la Estaba derecha. Javier Tocomocho, que era el que hacía esquina, el bar que hacía esquina, ¿no? Eso sí, sí. Allí, Y ahí la tenía con el allí Rubio. Es donde nosotros ¿Y estuvimos ¿Lo mucho tenía tiempo. con el Rubio o entonces no la llevaba el Rubio? No. No, era más a la derecha del Rubio. Estaba el Rubio, Sí. que tenía un Ultramarino, ¿no? Digamos. No, ¿Qué? Un almacén, ¿no? un almacenito, era una confitería, Una confitería. lo que tenía. A la derecha estaba Jeromo, que tenía un almacén, y en medio estábamos nosotros, la droguería, muy pequeñita que era, muy pequeñita. Ubicado. Pero aquello, todo el mundo que llegaba, el único teléfono, casi único teléfono que había en el barrio era el nuestro. Y llegaban, que llamaban a un sitio, llamaban a otro. Por ejemplo, una cosa que le conté yo un día, me parece que yo se la conté a Manuel. Una señora que su marido se había ido a trabajar a Alemania y no sabía dónde estaba porque le escribía y no recibía respuesta. No le respondía. Entonces, pues dice, ay, Agustín, fíjate, mi marido, que yo no sé dónde está, que está en Alemania, pero no me contesta. Y entonces buscó al cónsul alemán, en Jerez no había, fue con el de Sevilla, el cónsul alemán en Sevilla, hasta que encontró ese hombre, encontró al marido de la señora, que no se había perdido, que es que no escribía. Que no escribía porque por se una cambió, promesa, por lo que sea. No, que se cambió de trabajo, se fue a otro sitio a vivir y ya no dejó la dirección. Una historia, no sé lo que fue. Bien, Manuel. No, sí. Bueno, estamos hablando de habitantes, estamos hablando de un barrio de una antigüedad que ahora mismo lo acaban de hacer una remodelación, no sé si positiva o negativa. Bueno, a mí mi placita que tengo frente a la casa, a mí me gusta, está muy bonita, pero la otra de abajo está raro, yo no lo sé, eso es que todavía no la han inaugurado, la plaza no está todavía inaugurada, ¿eh? Bueno, claro. Pero es que aquello tenía vida. Porque está hablando de una época, está hablando de los años 70, los años 80, y aquello había vida. El barrio San Mateo tenía una vida y una idiosincrasia y unas personas que eran... mira. Había vida, y hoy en día yo no lo sé si hay vida, ¿no? El barrio nuestro cambiaría cuando ajusticiaron o mataron a los de la mano negra. Vamos a poner... de frente de la farmacia. Está la foto hecha del último ahorcado, el último garrotevil. El último garrotevil fue allí. Entonces en el barrio vivían gente acomodada, gente bien, que tenían sus casas buenas y que vivían allí perfectamente. Los niños jugarían, saldrían con las criadas a la plaza. Claro, le pasa eso, que hacen eso allí, que matan a esas personas. Y ellos se horrorizaron y se fueron, la mayoría de las personas que vivían en el barrio, que tenían sus casas, se fueron a otros sitios de la ciudad, porque pensaron, estos no serán los únicos, ahora seguirán matando a otros. Y aquí no se sabía cómo. No, fueron los últimos de España. Fueron los últimos de España. Entonces lo que pasó fue que se quedaron muchas casas vacías. ¿Qué hicieron los dueños? Pues fueron haciendo apartamentitos pequeños, que no eran apartamentos como los conocemos hoy. Eran de una habitación o dos habitaciones en un patio que había dos habitaciones, más otra allí, con un grifo en medio del patio. No tenían agua corriente y un servicio para todos los vecinos. Eso era. Y entonces en eso se convirtió el barrio, porque las personas que tenían posible que esos se fueron y se fue quedando vacío hasta que se fue llenando así de muchísimas personas, muchísimas familias. Unas eran buenísimas y se ayudaban unas a otras en el patio donde vivían. Casi siempre era un patio. Y ¿Casas de vecinos de toda la vida? Las casas de vecinos. Cuando una persona tiene un problema,
acudían las otras. Prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Cómo eran esos habitantes? Ahora que estamos hablando de las personas que vivían allí, ¿cómo era? ¿Qué hábitats eran el que tenían? ¿Qué personas se manifestaban? ¿Cómo se relacionaban? Hombre, hay algunas que eran muy educadas, otras eran ordinarias y se peleaban unas con otras. Había de todo. Había de todo. No era para otra cosa. Pero yo recuerdo que recuerdo a los vecinos que había entonces, estupendo, que cuando veía, me acuerdo una vez que un hijo de una señora que se fue, dice, ay, el otro día le pregunté por la madre, hacía tiempo que no la veía, y digo, ¿y tu madre cómo está? Dice, mira, bien, pero el otro día la traje yo aquí al barrio, a dar un paseo, la traje en el coche. Ay, que lloró cuando llegó y pasó por la puerta de su casa. Claro, porque ella recordaba a lo mejor su infancia, su matrimonio, sus hijos que nacieron, y cuando empezaron a hacer casa, el ayuntamiento, como quien fuera, empezó a hacer casa y se los llevaba a un barrio lejano, pues ellos perdían eso que habían tenido. El contacto con la gente que se había... El contacto, vivían mal, o sea, ellos vivían ya mejor. Ellos vivían mejor, muy bien, porque tenían en la vivienda, piso. pero habían perdido ese contacto social. Habían perdido el contacto con los vecinos, claro, y eso no lo han olvidado nunca. Eso lo habéis notado mucho, se ha notado mucho allí en el barrio. Eso lo hemos notado, que ellos perdieron la convivencia con los otros, que a veces eran como hermanos, como los niños que jugaban juntos. Si a uno lo mandan al polígono de San Benito, lo mandan a no sé dónde, pues ya no se ven más, ya... Claro, lógicamente pierden el contacto y pierden también un poco. No, pero allí de todas maneras, yo he dicho los bares que he dicho porque allí paraban, había venían muchas personas que habían vivido allí. Entonces allí paraban, te he dicho Javier Tocomocho porque era un tabanquito muy curioso, con una personalidad propia, con gente de todos los segmentos, porque había una variedad, habían escritores, habían poetas, había del mundo de la cultura, y paraban allí en el barrio, en la plaza aquella y en la plaza del mercado, y tenía una idiosincrasia especial, vamos, aquello, ¿eh? Además, y que generalmente eran personas, pero de personas de orden y preparadas y gente bien, generalmente, digamos, ¿no? como se quiere decir, eran personas de orden, no eran personas que había también quien daba la nota, ¿no? Y se señalaba. Eso es inevitable en todos los sitios, María. Pero yo sé que tú has sido el pegamento de ese barrio, porque sé que has participado siempre directamente en lo que es los problemas y la problemática social que ha tenido ese barrio. Sí. ¿Cómo has sentido tú eso? ¿Cómo hoy, en una perspectiva ya de años después, cómo vives tú eso? Hombre, yo ahora, cuando sale algo mal, que noto algo que rajan del barrio y eso, digo, yo es que todavía sería capaz de coger el deseo otra vez. No voy a mandar nada ni decir nada. Yo ahora estoy calladita. Hasta la sepultura. Pero fui presidenta de la asociación y en aquel tiempo nos movimos muchísimo por cosas para arreglar cosas que no estaban bien y procurar que los vecinos, que eso lo llevaba yo siempre, que hablaba con los que se encargaban de dar las viviendas, y yo decía, ¿por qué me traes un vecino del Quinto Pino cuando tengo uno aquí que vive mal? Que hay que ayudarlo de alguna manera. Y a este lo mandan lejos, porque que sigan viviendo los vecinos de aquí, si quieren hacer lo que se quieren ir, que se vayan, pero si no... María, es que me ha puesto una pregunta clara. ¿Primero los españoles, María? ¿Cómo? ¿Primero los españoles? ¿Qué piensas tú de eso? Primero los españoles, ¿cómo? Lo que a la hora de atender a una persona con relación a la vivienda y con relación a las necesidades básicas. Supongo primero los españoles. Hombre, todo el mundo tiene derechos, pero los españoles, creo, ¿no? Que deben tener primero, claro.
¿Y qué diferencia ves tú entre los habitantes que hay hoy y los habitantes que había antes? ¿Cómo han cambiado las personas de antes a ahora? Sí, es diferente porque son personas que a lo mejor ya una ni las conoce tanto. Yo ahora, que antes no yo hay conocía, tanta relación, no hay tanto contacto. No, porque vienen personas de otro sitio, a lo mejor tienen cerrada la casa, han comprado una casa y tienen cerrada la casa 6 meses, luego vienen, están allí 3 meses, los veo por allí andando, digo, serán vecinos de aquí. Y no saben. Tenemos unos vecinos que son ingleses, un inglés y una inglesa, que creo que llevan allá 10 o 12 años, pero creo que no saben decir ni papas fritas, me parece, en español. Claro, bueno. Pero se vienen a pasar la tercera edad, a vivir aquí en una zona tranquila. Zona tranquila. Pero estos que yo digo, que viven allí, el inglés no se integra absolutamente en nada porque no sabe ni hablar español ni una palabra, me parece. Yo nunca he hablado con él, ni saluda, ni nada. Sino vive ahí y estará mejor que en su tierra, pero eso así no es, hay que irse incorporando a lo que es la vida del barrio. A la vida del barrio y a las personas que viven, y por lo menos decirle buenos días o buenas tardes, digo yo. Es lo mínimo que se le pide a la gente. ¿Y qué hay? ¿Uno nada más o hay más personas? Porque los extranjeros tienen la costumbre de comprar casa. Sí, hay algunos más, pero están integrados, ¿no? Sí. Solamente el que... Pero si es inglés... Es que allí lo que está pasando ahora es que hay muchas viviendas de estas para turistas, las viviendas que están haciendo. Pequeñas las pequeños... Apartamentos muy reducidos. Apartamentos estos que están haciendo. Y de eso hay varios. Y vienen los fines de semana y se van, claro, eso es lo que... No hacen vida en el barrio, realmente. Lo que hacen es eso. Y dormir, pasear y poco más de la historia, ¿no? ¿Y qué echas tú de menos actualmente del barrio? A ver. Del barrio... No todas las cosas, porque si no, el ayuntamiento no echa. No, yo no hablo mal de nadie, vamos. No, nadie. No, echar de menos... Hombre, se echan de menos cosas. Cuando los niños jugaban muchos niños, pero no tenían por qué estar dando pelotazos a ver si no respetaban a que había personas sentadas en los bancos, ¿no? Por ejemplo. Ahora es que hay menos niños, o los niños no juegan tanto. Hay menos niños. Hay menos niños y menos pelota, porque las pelotas las están quitando a la fuerza. Un día estaba yo en la droguería y llega un muchachito como con 19 o 20 años y me dice, buenos días, me saluda. ¿No me conoce usted? Digo, hijo, no te conozco, ¿quién eres? Dice, soy el hijo de Dolores. Yo soy el hijo de Dolores, la que vivía ahí en la calle Justicia, en el número 1, me parece que era, que nos fuimos a Barcelona a vivir. Digo, ay, sí. Y ya lo saludé y eso. Y este niño, cuando el día antes de irse ellos para Barcelona, vinieron a despedirse. Y el niño lloraba, que yo no me voy, y vamos, era horroroso. Bien, el niño se fue, a los 10 o 12 años volvió y vino a verme. Y me dijo eso. Y dice, ¿dónde están los niños? Es cierto. Digo, ¿qué niño, hijo? Dice, los que jugaban conmigo. Digo, ¿dónde van a estar? Tú eres un hombre ya, pues estarán por ahí trabajando, estarán... Dice, es que he ido a mi casa y está cerrada. Él ya casi llorando. He ido a mi casa y está cerrada. Digo, sí, porque la casa estaba muy mal y ya los vecinos se han ido y él echaba de menos, dice, es que yo estaba deseando de venir, pero el venir aquí a él le dolió mucho, de llegar y ver que algo había cambiado. Dice, ¿y dónde juegan los niños? Digo, pero hijo, si es que es por la mañana, ya esta tarde sí estarán jugando niños, pero niños nuevos. Sí, pero los de ahora van cambiando. Lo que pasa es que de todas maneras tenemos en España una cosa que está ahí, que son 100.000 abortos al año. Sí. O sea, hay 100.000 abortos al año, evidentemente, y potenciado por el gobierno. Exacto. Por todos los gobiernos, o sea, sin colores, no vamos a hablar de ningún color. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que hayan niños? Pues no. Y hoy en día, por lo que nacen, pues son
personas que tienen unos nombres que son diferentes a los nombres tradicionales españoles. Son diferentes. Los niños ahora son muy diferentes a aquellos que... Y aparte no se pueden dejar salir a la calle porque corren mucho peligro de que le pase algo. Sí, ahora nuestra plaza, como nuestra placita, a muchas personas no les gusta. Pero allí no hay peligro, allí los coches pasan de una forma, está puesto que juegan y no hay peligro. Pero no hay costumbre, ya los niños para jugar no hay peligro. Pero ya los niños no están acostumbrados a la calle, están más acostumbrados. Aparte de la videoconsola, claro. Claro, tienen más de eso. Yo se me ocurre preguntarte qué echas de menos actualmente en el barrio, aparte de lo que estamos hablando de los niños, que indudablemente hemos perdido el ambiente ese ambiente familiar que había antiguamente, lo estamos perdiendo poco a poco, porque es que no hay niños ni hay gente, ya que el ciento cada vez está más despoblado. Claro, no hay tantas personas que viven porque hay menos, hay pocas casas y personas que salen a la calle. Hoy hemos visto una vecina sentada ahí en los bancos y hemos hablado con ella. Estamos hablando los vecinos de toda la vida que tenemos que salir este año a tomar fresco a la plaza, porque llevamos 2 años que la han estado arreglando y no salíamos, y yo me salgo a leer un poquito y a lo mejor me encuentro un vecino o algo. Es que somos pocos vecinos, pocos. Hombre, es que en parte lo que tú acabas de señalar, es decir, si cada vez hay más apartamentos turísticos, cada vez hay más gente que viene transitoriamente, pues lógicamente hay menos contacto, y el menos contacto hace es diferente. Que no haya interés tampoco. No, antes todas las personas que vivían en una casa salían al fresco, o si tenían un buen patio, se ponían en el patio. Y si no, salían a la calle, se ponían a la calle, los niños jugaban y ellos estaban en la calle, lo que se ha visto siempre, que se ve muchas veces fotografías de eso. Al fresquito, tomando el fresco las personas. Claro, eso lo recuerdo yo cuando era chico en mi casa. Bueno, en mi calle, la gente salía con sus sillas, se ponía allí, no pasaban entonces tantos cosas como pasan ahora, y desde luego no sé si tomaban el fresco, pero hablar y disertar sobre el mundo. hablar cambiaban el mundo en 5 minutos. Bueno, todo, claro. Hombre, hoy también tenemos Telecinco, que quiera que no quita mucho, Belén Esteban y toda esta gente quita un poquito. Bueno, que ¿ha influido el tema del museo enfrente? Hombre, eso es bueno. De nosotros, yo creo que hace una cosa positiva. Un museo tan bonito como ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Otra de las batallas que mi marido y todas las personas que podíamos ver era traerse el museo, poner algo allí, porque en aquello siempre fue colegio, porque me parece que se llama Juan Sánchez, me parece que era este señor, que dio esa, o se lo vendió o se lo cedió al ayuntamiento, aquello que era suyo, todo lo que es el museo ahora, para que si fuera para colegio o para algo cultural, como es ahora el museo, sí, y ahí no se puede hacer otra cosa nada más que algo así, que viviendas y eso allí en ese sitio, nunca de eso nos hemos salvado, porque a lo mejor si no aquello sería otra, no lo sé, otra, y ¿alguna cosita? Entonces, pues, no sé, pero yo... Sí, bueno, he contestado algo sobre... Sí. Suficientemente. Hombre, yo creo una cosa, yo creo que eres del barrio, Yo creo que eres del barrio, vamos a contestar estupendamente, la verdad. Yo creo que lo que queda es darte las gracias. Lo que queda, eso, pues sí, pues bueno, el tema del museo ha sido muy positivo. El tema de la restauración del palacio donde Benito guardaba los ponis. Uy, eso es estupendo. Eso también va a dar más vida. Eso es una maravilla, porque claro, hemos sufrido muchísimo con eso. Nosotros hemos sufrido muchísimo porque es que lo caían. Eso se quedó abierta la puerta. Ya llegó un momento en que se quedó la puerta abierta porque los dueños, no había dueños, o se había desaparecido, lo que fuera. Y el ayuntamiento decía, Agustín iba a hablar con quien fuera, que no podía cerrar porque eso era privado y que ellos no podían cerrar. Claro, no pueden tocarlo. Claro, aquello fue que eso tendríamos horas y horas para contar todo el disparate que allí se hizo. Ya cuando llegó una de las cosas que he dicho, lo de Benito, sí, él entró, cerró la puerta y puso un candado. Y ya no pudo entrar nadie más, pero durante muchos años aquello era horroroso.
hasta que ya el ayuntamiento lo cogió y ya cerró. Claro. Y estupendo, ahora creo que ya está, van a hacer la segunda parte. Sí. Es que precisamente ha salido que van a hacer la segunda parte y le van a dar mucho más espíritu al barrio, porque la verdad que está precioso. Sí. Vamos a ver que está... Siempre ha sido muy bonito porque ha tenido ese encanto especial que tenía de vida. De vida, mucha que no tenía. vida. Había mucha vida allí, mucha vida. Había muchos bares, que yo que sé, allí había bares cada 4 puertas, vamos. Sí, claro, sí. Que era tremendo, ¿no? Sí. Había mucho eso. También había un bodegón que hacía esquina frente al Palacio Riquelme, que no sé cómo, que era un patio flamenco. Ah, sí, aquello puso... ¿Quién lo puso? Flamenco aquí, no me acuerdo. Un flamenco famoso, pero eso lo hizo primero, el que lo hizo primero fue Antonio Páez. Antonio Páez Morillo. Sí, puso como un bar y eso, pero luego fue... sí. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo es que estuve ahí grabando un programa de televisión para Canal Sur. Estuve ahí en ese bar en aquellos tiempos de Antonio Páez. Antonio Páez, sí. Hombre, que también hizo algo importante, porque para eso era el rey del vinagre, ¿no? Bueno, Antonio era un fenómeno, una persona encantadora, simpática. Y bueno, fuera de serie, ¿no? Y además era muy del barrio. Muy simpático, era muy del barrio. Y volvemos al barrio que con los personajes y las personas que han transitado por allí. Mira, y hablando de las personas, el Tocomocho, ¿qué te parece? Espérate, es que yo... El Tocomocho, el bar que hacía esquina chiquitito, que era un tabanquito. Sí, bueno, sí, pero, que ahora es como un bar grande. Que ahora ya será un bar más grande, pero en aquellos tiempos, te hablo los años 80. Bueno, ellos estaban ahí... Pero no tenía tu amistad con él, ¿no? Con un tabanco no íbamos a tener... Yo, por lo menos, y mi marido, que tampoco bebía, no sé. Es verdad que ahora todo el mundo quería los tabancos, pero en aquellos tiempos iban los tabancos. Y las mujeres no estaban ni en los bares. Hombre, por favor. Y yo le pregunto de cómo estaba el tabaco, pues dice tú, mira. Nada. Claro, era donde iban los hombres. La mujer un tabaco. Lo que ha cambiado el mundo ahora. Hombre, yo creo que mujeres los tabancos, más mujeres que hombres los tabacos. Yo creo que se queda siempre. Es que esto que hay ahora que dice que son tabacos, no es tabaco. Esos han sido todos los vídeos de Dios, los bares que teníamos, porque no había otra cosa, que ahora lo han reconvertido con una buena palabra y lo están vendiendo porque como... se creen que es que va un tabaco no se vendía nada más que vino. Y poco más, algo, ¿no? Y el tema del vino bueno, eso sí, vino bueno. Y el tema del mixtor, muy cortito, porque como tenía una droguería, no era un cliente muy bueno, porque el mixtor, los tabancos, la verdad que gastaban poco. Entonces, pues tenía poca venta de droguería para la gente. Él vendía, porque nosotros teníamos clientes que nos llamaban y nos pedían. Sí, pero el tabaco yo veía que tenía el bote de mixtor y tú sabes qué pasa, que había que pegar la etiqueta y todavía seguía el antiguo. Y digo, coño, este no lo ha cambiado mucho. Pero es que no tenían agua corriente y entonces no sabían cómo lavarlo. ¿Agua era la palangana? ¿Seguimos todavía grabando? No. Sí, bueno, ya por esta parte. Ya por terminar. Que también mi marido, como él se reunía con todo el mundo, a todo el mundo le pedía para el barrio, todo era para el barrio. Con la iglesia, la hermandad, pues los niños, que había también un centro parroquial donde había muchos jóvenes. Había muchos jóvenes que aquello estaba muy bien, porque hacían teatro, tenían una biblioteca, y muchos jóvenes se reunían allí desde que tenían 13 o 14 años, algunos eran ya mayores. Y fue un tiempo también íbamos con ellos a excursiones, eran niños de allí, del barrio, pero todo era una unión para sacar adelante en tiempos tan difíciles y en personas tan pobres, se puede decir, que luchaban además, por salir. Además, tú siempre has estado implicado en eso, lo que antes apuntaba en el principio, en ese concepto social. Pues tú también has pertenecido a Proyecto Hombre, y has estado en Siloé, y ahora compartes mi hermana también. Está en Siloé, pero yo tuve 22 años en el piso que tenía Proyecto Hombre para los que no tenían familia en condiciones para estar.
pues íbamos nosotros allí a cuidar. Yo estaba 22 años con lo cual yo ellos. creo que si tuviéramos que transmitir una imagen tuya, tendríamos que decir que hay que ver si algunos aprenden del ejemplo de que personas implicadas no solamente en la vida social, sino también en el sentido humanitario, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de que somos seres humanos y que tendríamos que tener un poquito más de participación en esa ayuda social y sobre todo, pues, independientemente de la ONG que se busque, ¿no? Que sí, no hay que pertenecemos a ayudar, ninguna. hay que ayudar porque hace falta ayudar. Yo no estuve en Proyecto Hombre, eso sería ya porque yo pasaban cosas que eran increíbles, porque esos hombres, muchachos desde 18 años hasta a veces hasta 30 y tantos estaban allí, lo pasaban, iban cada día iban mejor, si aguantaban eso, pero era muy duro y fue duro, pero para mí fue maravilloso ilustrativo estar allí. Pues, una cosa, a tu hermana le han dedicado el mes de diciembre. La sí, alcaldesa, a mi hermana, estuve ahí con ella. Cuando sí, eso, porque sí. a mi hermana le dedicaron en noviembre. Entonces, pues, por lo menos yo estaba al lado, sentado. Que es una cosa, mira, es una cosa familiar el tema de que vosotras ayudéis a las personas, porque tu hermana es una labor sí. impresionante, y tú mi también. Hermana, o sea, es de familia el ayudar a los demás. Yo lo de Proyecto Hombre lo fui porque quería ir, busqué para ir. Mi hermana es que como era enfermera, ella cuando empezó lo del SIDA, el SIDA, ella veía que a los que entraban, que tenían esa enfermedad, se les arrinconaba y nadie quería cuidarlo y nadie quería. Y entonces ella habló con otras personas que también pensaban como ella, que esto no puede ser así, esta persona hay que atenderla igual que a otra cualquiera. Y esa fue la lucha que ella empezó. No, ella la empezó sola, pero luego... Y luego más adelante, cuando en Mozambique se morían a montones los padres, había muchos niños huérfanos. Y pusieron allí, la misma asociación, que sí lo es, pusieron un hogar para los niños. Y ella ha seguido siempre luchando. Sí, luchando, y la verdad que es una labor estupenda. Y gracias a Dios. Además, ella estaba destinada en infeccioso en el hospital. Porque ella lo pidió. Claro. Y estaba con un compañero que ha estado con ella, ayudándola todo el tiempo, que también era APS o... Porque ella estaba de profesora cuando... Ella estudió enfermería y luego estaba de profesora cuando se estudiaba enfermería, pero ella lo pidió para irse a infeccioso. Sí. Por esa misma razón. Del hospital, por esa misma razón, sí. Pues sí. Oye, pues por mi parte, darte la gracia. Nos ha ilustrado un poquito, hemos recuperado un poco de la memoria del barrio. Y nada, invitarte a que cuando quieras, aquí tienes tu casa. Gracias. Pues nada.